porque bíblicamente no hay otro camino. Dejando las cosas de este mundo, aunque vivimos en este mundo, como dice la palabra del Señor, pero no somos de este mundo. Desde el día que aceptamos a Jesús, somos del reino celestial. Somos del Señor y nuestra vivienda, nuestra permanencia eterna está con Jesús allá en los cielos. Vamos a leer el libro de los Efesios en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a ver el capítulo 5 de los Efesios, versículo 14 y 15. 14 y 15, amén. 14 y 15 de Efesios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Amén. Hemos venido hablando en todas las iglesias y les ha gustado mucho, y se ha visto mucho. Nosotros tenemos que ser un pueblo muy disciplinado, ¿es, hermano? Un pueblo muy disciplinado en todos los ángulos, en toda nuestra forma de ser. Un pueblo disciplinado en la palabra, disciplinados en todo, ¿verdad? En el hablar, en todo, en el vestir, en todo, un pueblo distinguido, porque somos pueblo del Señor. Y el pueblo de Dios tiene que anotarse donde está. Cualquiera de nosotros tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces hemos venido hablando con los hermanos, ¿verdad? Y que es muy bonito cuando en el pueblo de Dios hay cortesía. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Hay cortesía. Y la cortesía es, hermanos, que siempre a la mujer se le da prioridad. ¿Cuánto creen, hermano? A las damas siempre se les da prioridad. Nosotros como varones tenemos que dar la prioridad a las hermanas. En este caso, en la lectura de la Biblia, es muy lindo que todos leamos y que todos participemos, eso es especial. Y cuando uno lee la Biblia bastante, uno aprende, ¿verdad? Uno aprende y el mismo Espíritu Santo le hace recordar las cosas y a la vez también para ponerlas por obra y meditarlas. Entonces, cuando una hermana dice paz, ¿verdad? No se debe parar un varón y a ganarle y aplastarla, no. El varón, ¿cómo llama eso? Esa caballerosidad, exactamente. Y en orden tiene que haber eso, como varones de mucha, porque en Costa Rica se practica mucho, bueno, mi esposa lo vio, ¿verdad? Amén. Se practica mucho en Costa Rica esto. Desde chiquitito se le enseña, ¿verdad? Desde la escuela se le va enseñando eso, ¿verdad? Cómo debe portarse el varón. Entonces, cuando un varón entra a un bus, ¿verdad? O está sentado en el bus y entra una dama, siempre uno se para, le dice, se para y le da, siente usted, dama, a la señora, a la joven. Siempre se hace así, ¿verdad? Ella se sienta. Entonces, en la iglesia, yo digo, cuando una hermana de todas dice paz, ahora ella se para. No ningún varón se va a pasar a como tiene más voz y más fuerza, como a bajarla, ¿no? Siente usted, yo sigo leyendo, ¿no? O a veces se paran dos a leer, que hacen una competencia, se van como güey enyugado, ¿no? A ver cuál se gana, hasta que uno lo apoyó, le ganó el líder, se para, eso es horrible cuando hay visita. Tiene que haber mucha disciplina en nosotros, hermano. Mucho, un pueblo disciplinado. El ministro Mora enseñaba no solo, hermano, a obedecer la palabra, sino a nuestra forma de ser cristianos, ¿verdad? La educación en todo sentido, ¿verdad? El pueblo de Dios, un pueblo educado, un pueblo respetuoso, un pueblo distinguido entre las demás gente, lo dice la Biblia así, ¿verdad? Como pueblo que tiene que resaltar entre los demás, que no quiere ser en soberbia, que usted es más grande, no, en todo, en humillación, en respeto, en temor a Dios, en todo sentido. Entonces, esto es bonito, ¿cuánto creen, hermano? Ahora, si ninguna dama se para, usted puede pararse cualquiera, amén, puede pararse, ¿entendieron? Esto no es acepción, sino que a la mujer siempre se le ha dado prioridad en todo, ¿verdad? Siempre prioridad. Una vez, como las mujeres también reclamaron sus derechos, subió una señora al bus, hay un hombre sentado, dice la mujer, oiga, aquí no hay hombres, sí, hombres sí hay, porque no hay son campos. Hombres sí hay, porque no hay son campos. Y usted tiene pantalones igual que yo, que yo tiene pantalones igual que yo, que dice ahí sentada. Usted tiene reclamos de derechos, es igual a nosotros, pues siga sentada, parada ahí. Pero eso no hace un hombre de Dios, hay un hombre diferente. Hombres sí hay, que no hay son campos en el mundo. Bueno, vamos a meditar en esto. Ya digo el versículo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios
Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. La palabra necio en la palabra de Dios significa ser fatuo, ¿verdad? Una fatua, como la Virgen de fatua, una persona con poco entendimiento, con poca sabiduría. Y cuando no tenemos ese conocimiento pleno de la palabra de Dios, hermanos, muchas veces cometemos errores, cometemos faltas, ¿verdad? Por falta de más, quizás, no sé, será oración, será ayuno, será un poquito de falta de temor a Dios, ¿verdad? Que se cometen errores. Y uno dice, ¿por qué esto se comete? Porque si somos de Dios, ¿por qué salen estas faltas tan feas en la iglesia? Es decir, todos tenemos que luchar por ser un pueblo entendido, un pueblo sabio, un pueblo temeroso, un pueblo dispuesto a obedecer a Dios, dispuesto a respetar la palabra, a guardar los mandamientos de Dios. Es decir, todos somos llamados para esto, para que podamos alcanzar la salvación. Porque no nos vamos a salvar solamente porque sabemos la Biblia. La podemos saber, pero si no tenemos ese fundamento en la palabra del Señor, también no hacemos nada con saberla si no la obedecemos. Por eso dice la palabra del Señor, mirad cómo andáis, o cómo andéis, perdón, avisadamente, dice, no como necios, más como sabios. No como necios. Necios cuando se cometen necedades, cosas que un cristiano no las debe de hacer. No haga eso y va y la hace. No vaya por aquí y va y camina por ahí. No se habla así y sigue hablando así. Eso es necedad. Y que Dios quite toda necedad de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Toda necedad, toda cosa que no es de Dios, que no nos sirve para edificación en el camino del Señor, que Dios nos quite todo eso. Que podamos ajustarnos a la doctrina, a ese plano antiguo que viene hablando Dios, a esa doctrina santa, con ese temor caminar todos los días de nuestra vida, guardando la palabra de Dios. ¿A dónde la guardamos? En nuestro corazón. Por eso dice el 16, 17. Amén. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire cómo nos exhorta la palabra. Es la palabra la que nos exhorta a nosotros. Usted tiene la Biblia y todos la tenemos, ¿verdad? Ahora, dice la palabra, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Es decir, los días son malos. Estamos viviendo tiempos de mucho peligro, hermano. El Señor está por venir y Satanás se da cuenta y está atacando a la iglesia por todos los extremos, viendo de qué manera aparta al cristiano de la fe. Con cualquier cosita, cualquier lugarcito que sale el enemigo, por ahí se mete. Hoy hablaba yo con unos hermanos, les decía que Satanás es uno de los mejores pescadores que hay, hermano, de los mejores cazadores, porque el buen pescador sabe con qué carnada saca el pez que quiere sacar. Y es cierto, ¿verdad? Satanás conoce la debilidad de cada uno de nosotros, porque cada uno tenemos una debilidad, ¿verdad? Por eso yo digo, Señor, ayúdeme para ser fuerte en el Evangelio. Hay debilidades. Hay hombres en el mundo que la debilidad es el cigarrillo, por ejemplo. Otra debilidad son las enaguas, las mujeres, hermano, ¿verdad? Hay que ser claro que así es. Costa Rica dicen así, ¿verdad? Enamorados. Si ven un palo con ropa se enamoran. Es decir, no pueden dejar eso. Ahora, yo no digo que tenga su esposa, que se consagre su vida a Dios, nosotros como cristianos, pero Satanás conoce la debilidad nuestra de cada uno de nosotros. Si somos enojados, de todos nos enojamos, Satanás por ahí nos agarra por la ira. Y él busca la parte flaca de cada cristiano, hermano, para no dejarnos caminar en el camino. Por eso Pablo aconseja y dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Ahora dice, por tanto, no seamos imprudentes, no cometamos imprudencia, ¿verdad, hermano? Y bíblicamente hubieron hombres que cometieron imprudencia delante de Dios, pero la reconocieron, se humillaron, pidieron perdón a Dios, ¿verdad? Por esa imprudencia que se comete muchas veces. Pero usted dice, ¿por qué? Habiendo creído al Evangelio, dice el ministro Teruel, hermano, ¿por qué personas quizás vienen, cantan alabanza, leen la Biblia, alcanzan dones, de pronto se fue al mundo? ¿Por qué sería eso? Porque se descuidó en el camino del Señor. Porque una de las cosas muy peligrosas en el camino del Señor es descuidarse de nuestra salvación o no cumplir con los mandamientos de Dios. Porque tenemos mandamientos, hermanos, que guardar, poner por obra para poder alcanzar la vida eterna.
Por eso digamos la palabra. Por tanto, no seamos imprudentes, sino entendidos, que Dios nos dé esa inteligencia, ¿verdad? Para, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que seamos salvos o seamos condenados. Que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios y de eso se trata, hermano, la palabra. Que nos agarremos de Dios para que todos nos salvemos, no solamente que estemos aquí sentados. Es lindo estar aquí, pero ¿de qué sirve haber estado aquí sentado, escuchando la palabra y al final perder la salvación? Por un descuido. ¿De qué sirvió todos los ayunos que se hicieron? ¿De qué sirvió todas las vigilias que hicimos? Todas las oraciones que hicimos de rodillas, ahí quizás con las rodillas también peladas, ¿verdad? De estar ahí, pero al final obedecemos a Dios. Ahora, no digo que sea malo orar. Es bueno orar, ¿cuánto creen, hermano? Pero orar con entendimiento. Ayunar con entendimiento. Venir a la iglesia con propósito de aprender, de ascender, de subir. Hermano, que haya ir escalando espiritualmente en el camino del Señor. No estancarnos. Quizás en 20 años no hemos orado por un alma. No le hemos predicado el evangelio a nadie. No hemos comunicado la palabra del Señor. Y ya con tantos años, hermano, que ya es tiempo de que ya sepamos de ser maestros, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dura una persona para graduarse en una profesión? 5 o 7 años. Usted se pone a estudiar hoy, más en 7 años usted es un doctor, ya es un profesional. Tenemos 10 años, no hemos aprendido quizás ni 10 versículos de la Biblia. ¿No hay descuido, hermanos? Amén. Hay descuido espiritual. No nos esforzamos. Tenemos que movernos, hermanos. Porque así como Dios nos trajo a nosotros al camino, hay muchas almas que quieren salvarse. Mire, dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel. Para que veamos lo que dice la palabra del Señor. Ya les voy a decir, hermano. Vamos a leer. Ya les voy a decir. Primera de Samuel. ¿Lo tienen ya? Porque siempre digo, no es correr, sino entender la palabra del Señor, porque el correr no tiene tanto. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21. Vamos a leer. Amén. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Hermano, hombres erraron, lo reconocieron que erraron en el camino del Señor. He actuado neciamente, no he hecho correctamente las cosas, no he caminado como tiene que ser. ¿Cuánto creen que Dios quiere que seamos obedientes todos? Que seamos temerosos a Dios. Que no actuemos neciamente en el camino, actuemos como sabios, como hombres entendidos, temerosos de Dios, que guardamos la palabra, que damos testimonio del Evangelio y que digan: ese hombre es de Dios, esa varona es de Dios, mira su manera de actuar. Yo conocí cómo era por allá, pero hoy conozco que son verdaderos cristianos. Y así quiere Dios la iglesia. Cuando todos hayamos cumplido con la palabra, que estemos guardando el Evangelio, Jesús va a venir a llevarnos. Pero ¿por qué el Señor ha trazado su viaje, hermano, esperando que la iglesia se santificase, hermano? Dice que hace poco de una profecía en estas misiones que andamos por ahí, que el Señor venía inclusive a la iglesia con muchos dones, con algo muy bonito a la iglesia. Pero Él venía y no hallaba dónde depositarlos, porque no hallaba limpieza en el pueblo, no hallaba vasos especiales para dejar esas como que trae como unas prendas, unas perlas, algo bonito. Eso puede ser profecía, puede ser dones de sanidad, puede ser predicación, tantos dones hermosos que hay en la palabra del Señor, en el Evangelio. Y Dios quiere repartir esos dones. ¿Cuánto queremos servirle a Dios? Servirle a Dios es lo más lindo, hermano. Servirle a Dios es precioso, en lo que Dios te ponga, hermano. No importa barriendo la iglesia, eso es precioso, limpiar la iglesia. No importa limpiando los servicios sanitarios, estamos sirviéndole al Señor, cocinando para servir al pueblo del Señor. Hermano, todo eso se le sirve a Dios. Entonces, tenemos que ponerlo siempre a la orden de Dios. Amén. Yo, por ejemplo, desde el día que acepté el Evangelio, créanlo, que yo me puse a la orden de Dios, siempre me he puesto. Nunca pensando ser más grande que alguien, no. Más bien me he sentido un poco tímido, Dios lo sabe, hermano.
Pero sí yo le he dicho, Señor, aquí estoy a la orden suya. Si algo te puedo servir, aunque sea ayudarte en algo, Señor, póngame, aquí estoy para servirte. Hermano, y Dios me ha ayudado. Dios me ha ayudado a trabajar en algo siempre. Hermano, yo acepté el Evangelio como hoy, la palabra de Dios. Desde que yo acepté el Evangelio, a mí sentí como que una luz me alumbró. Me vi donde estaba parado en un lugar bonito. Me sentí totalmente diferente. Una vida nueva totalmente. A los 8 días yo cogí una Biblia, solito, no tenía compañero, y me voy a predicar la palabra. Ahí están los primeros hermanos luchando en el Evangelio. Ya unos se han ido con el Señor. Pero con 8 días yo me fui a evangelizar la palabra, a hablar de la palabra. Y me decían, pero ¿por qué usted con 8 días me predica cosas tan lindas? Voy a una iglesia por ahí y no me han dicho lo que usted me ha dicho. Digo, porque yo tengo a Jesús en el corazón. Porque yo acepté el Evangelio. Yo estoy en la verdad, usted está en una religión solamente pagana. Mas yo estoy en el verdadero camino del Señor. Hermano, esas almas se entregaron. Yo no oré por ella, porque no sabía ni orar por un alma. Pero cuando llegó un pastor, se la tenía el puñito amontonado ahí el grupito, a que orara por ellos, entregaron como 5 hermanos. Con 8 días de haber aceptado a Jesús, hermano. Porque yo quería servirle a Dios. Yo llegué con el propósito de servirle a Dios. Yo no llegué aquí a alcanzar para buscar ministerios o que una ofrenda, ¿verdad? Yo no sabía qué era ofrenda ni qué era ministerio, yo no sabía nada, sino solamente deseo salvarme. Deseo de servirle a Dios, pero haciendo las cosas con entendimiento, con gracia, con temor. Lo que yo no sé, mejor me lo callo, ¿verdad? O lo reservo, ¿verdad? Y lo que yo sé y Dios me ha dado, yo estoy dispuesto a hablar con los hermanos y hablarles y explicarles lo que Dios a mí me ha dado. Porque es un mandamiento de que lo que uno recibe, puede comunicar. ¿Cuánto creen, hermano? Amén. Si una revelación manda Dios a la iglesia, hay que contársela al pueblo, porque Dios la está mandando para que el pueblo se aperciba. Y el pueblo tiene que estar apercibido, bien sea para el día que venga Jesús, o el día que tengamos que ir a la tumba. Por eso vea el caso de Saúl. Saúl fue un rey no puesto por la voluntad de Dios, sino por la insistencia del pueblo. El pueblo pidió al rey, dijo, pues se los voy a mandar, pero vendrá la lucha para ustedes. Y es cierto, todo lo que no venga de parte de Dios hay problema. Y dice la palabra del Señor. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. David, hermano, fue llamado de parte del Altísimo Dios. Fue puesto por Dios. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Un celo grande contra Saúl, contra David, sin ninguna razón, hermano. Celos carnales, que esos celos son malísimos en nosotros. Cuando un predicador se le mete ese celo contra el otro predicador, que yo soy el que mando acá, que usted no váyase para allá, porque ahí me puso, yo soy el que mando acá. Eso no sirve nunca, ahí no hay avance y crecimiento. El hombre tiene que ser sencillo. ¿Cuánto creen, hermano? Que en este púlpito manda a Dios y que este trabajo es de Dios. Y que todos tenemos que trabajar para Dios, ¿no es cierto, hermano? Trabajamos todos en armonía para Dios. Trabajemos juntos, hermanos, unidos para Dios, predicando siempre la doctrina. Nunca prediquemos lo que no sabemos, lo que no entendemos. Vamos a predicar lo que Dios nos ha dado, conforme la palabra del Señor, hermano. No predicar lo que se nos venga a la mente, no, hermano, sino lo que dice la palabra. Entonces ve aquí, hermano. Saúl era un hombre, David era un hombre justo, muy justo, que tuvo a su enemigo así puesto en la mano, hermano. Lo halló dormido, cansado de andarlo persiguiendo a él mismo. Tenía su botija de agua, tenía su lanza, llegó, cogió la lanza, aún hasta cortó un pedazo de su capa. Hermano, se paró allá y lo llamó. ¿Y qué dijo aquel? Eres más justo usted que yo, porque usted me salvó la vida. Es decir, que no, ¿por qué? Porque él reconoció que ese hombre era de Dios y que Dios lo había puesto ahí, ¿verdad? Porque Dios es el que quita, Dios es el que pone. ¿Cuánto creen? Amén. Dios quita y Dios pone. Ese hombre que era malo, pero Dios lo había puesto. Por eso, si aquí alguien se porta mal, si Dios lo puso y se porta mal, Dios se encargará de quitarlo. ¿Cuánto creen, hermano? Bueno, no somos ni usted ni yo ni hablar de nadie. Todo eso va dentro de la justicia de Dios. Dios ve y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ahora veamos el caso de David. Aquí mismo en el libro de aquí mismo de Samuel. Vamos a leer
en el capítulo, ya les voy a decir, hermano. ¿Cuál fue el que leímos ahora? 26, 21. Vamos a leer, perdón, 24, versículo 10. Vamos a leer. Amén. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Cuál está leyendo, hermano? Vamos a leer el segundo, 24, 10. Paz. Amén. Y después que David hubo contado el pueblo, punzóle su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Amén. ¿Cuál fue el pecado de David? No era un pecado grave, pero con esto y yo podemos entender que Dios es un Dios muy ordenado, un Dios muy santo, que podemos contentar y alegrar a Dios con nuestra sencillez, con poquitas cosas, como poderlos ofender con poco también. Pues tenemos que orar a Dios, hermano, mucho. ¿Cuál fue el pecado de David? Contar al pueblo, censar a un pueblo para enfrentarse a una guerra. En otra palabra, creyó más en el pueblo que tenía, o confió más en el ejército que en Jehová Dios. Porque la guerra no se gana con armas. ¿Cuánto creen, hermano? La guerra se gana con oración y ayuno. Nosotros no ganamos las guerras, hermano, con palabras feas, con palabras ofensivas o maltratando entre nosotros mismos. La guerra se gana, y esto se gana, hermano, en oración, en ayuno, clamando a Dios, orando. Vamos avanzando. Usted no pelea con nadie. Dios se va a manifestar por usted, hermano. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Después que David hubo contado el pueblo, punzóle en su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. Y cuando uno hace una cosa neciamente, a usted no le digan nada, usted siente, hermano, cuando Dios lo reprende. ¿Cuánto lo cree, hermano? Amén. Usted siente, yo actué de una manera, no como sabio. Yo actué neciamente. Y Dios no quiere esas necesidades en nosotros, hermano. Dios quiere que seamos personas serias, temerosas de Dios, ¿verdad? Respetuosas entre nosotros mismos. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Verdad? Y actuar de una manera sencilla, no importa, pero que sea agradable delante del Señor. Ustedes saben que todo no le agrada a Dios. Hay cosas de nosotros que a Dios no le agradan. Y aún por el Espíritu Santo lo sabe. ¿Qué voy a hacer yo que a Dios no le va a agradar? En estos días yo le decía a los hermanos, por ejemplo, la contaminación. No solamente la contaminación contamina a la persona. Aún nuestra lengua puede contaminar. ¿Cuánto creen, hermano? Hablar entre nosotros cosas que no tenemos que hablarlas. La murmuración entre nosotros mismos, murmurando al pastor, al obispo, al hermano, hablando del vecino. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso, hermano? Porque somos un pueblo disciplinado, un pueblo entendido. Dios no nos llamó para eso, hermano. Porque dice la Biblia, a paz nos llamó a Dios, a santificación nos llamó a Dios. ¿Cuánto creen, hermano? Para que guardemos esta palabra. Ahora veamos acá. Dice que a David le punzó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a contar el pueblo todo lo que tenía para saber, con esta gente sí voy a ganar la guerra. Con esto sí voy a mejor para adelante. Pero no puso a Dios por delante. Yo hoy le puedo venir hablando con los hermanos en el carro, porque siempre caminamos hablando de Dios. Amén. Y les decía una pregunta: ¿por cuál fue el motivo? ¿Por cuál motivo? ¿Por qué Israel caminó 40 años en el desierto? Por la necedad, hermanos, de un hombre, de dos hombres. ¿Verdad? Que cuando fueron a ver las tierras, llegaron hablando mal de las tierras. Y dijo Dios, 40 días durante la expedición, un día por cada año van a peregrinar en el desierto por haber hablado mal de su tierra. Hermano, es decir, que Dios castiga de alguna manera al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la necedad de la gente. Porque no hay temor de Dios. Si yo actúo de una manera que no es correcta, Dios a mí me va a castigar. Dios te va a castigar de alguna manera, hermanos. Y le decía otra pregunta: ¿por qué Moisés no pudo poner los pies allá en la tierra prometida? La vas a ver de largo, pero no vas a entrar allá. ¿Por qué? Moisés fue un hombre de Dios, pero cometió su error, ¿sí o no, hermano? Que parecía ser muy pequeño, pero por esa causa no pudo poner los pies allá en la tierra prometida, sino que fue el que siguió de él, el sucesor, que fue Josué. Y así llegó el pueblo hasta la tierra prometida para recibir la herencia,
que le tenía a Dios a ellos, una tierra buena. Pero, hermano, él no pudo verla. Aún insistió el Señor, mire, déjame, lo dije que no siga molestando. No vas a entrar y no vas a entrar. Hermano, a una tierra prometida, a una tierra aquí mismo. Ahora que me diga Dios, por tu necedad no vas a entrar al cielo. ¿No cree que es muy duro, hermano? Por tu necedad se te van a cerrar las puertas del cielo. Si no te arrepentís de corazón, no vas a entrar. ¿Cuánto queremos entrar allá, hermano? Ese es nuestro anhelo, hermano. Entrar allá, humillarnos. Una de las cosas buenas de nosotros es humillarnos a Dios, hermano. Humillarnos. El humillarse no es ser tonto, sino es ser sencillo. Humillarnos a Dios, hermano. Y mientras el hombre más se humille, Dios más lo va a capacitar en el Evangelio. Dios no quiere soberbio. ¿Cuánto creen, hermano? Dios no quiere altivez en el corazón del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Oiga, hermanos, dice, ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Cometió una necedad. El rey reconoció que había obrado muy neciamente. Había metido la cabeza donde no le cabía, como decimos en Costa Rica. Y eso le salió caro, hermano. Eso es caro que murió gente bastante, hermano. ¿Y por qué tiene que morir esa gente? Por culpa de la necesidad de un hombre. Por la necesidad de una persona, hermanos, pueden fallar mucho. ¿Cuándo creen? Puede sufrir mucho pueblo. Por la necesidad de un esposo en una casa puede sufrir toda la familia, hermano. Por apartarse del camino, toda la familia van atrás de aquello siguiendo la necesidad de aquella persona. Pero si todos somos obedientes, todos nos salvamos. ¿Cuánto creen, hermano? Todos nos vamos a salvar, hermanos. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo muy precioso de la palabra. Por eso, hermano, hay que orar bastante. Como dice en el libro de los Romanos. Veamos acá, gracias sean al Señor, en el libro de los Romanos, capítulo 1, vamos a buscar. ¿Ves cuando lo tienen? Romanos 1. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a Romanos 1, versículo 21. Que dice la palabra del Señor. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Vio, hermano? Eso dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿De qué sirve haber conocido a Dios y no darle la honra a Dios como Él la merece, hermanos? Si Dios nos llamó al Evangelio para que le sirvamos, ¿cuánto dicen ahora, hermano? Amén. Para que nos portemos bien, para que demos testimonio de Él. Dios no me llamó a mí al Evangelio para dar problemas, ni andar haciendo daño, no. Dios me llamó a mí con un propósito, y el propósito es salvación. Que conozcamos el plan de salvación de Dios para nosotros, todos. ¿Verdad? Que si uno conoce esto, uno se guarda. No importa que usted esté jovencita, pero usted se guarda para Dios. Dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no voy a cometer necedades. Yo conozco la doctrina, yo me voy a guardar para Dios. Dios tiene un futuro para mí por delante, porque tiene un futuro para cada uno de nosotros. Y si nos portamos bien, vamos a ver la recompensa. ¿Cuánto lo creen, hermano? La recompensa de Dios para nosotros. Porque dice la palabra del Señor. Vean lo que dice. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le obedecieron a Dios. Oiga, ni dieron a Dios, dice, ni dieron gracias a Dios, sino, dice la palabra, antes se desvanecieron en sus discursos. Y el necio corazón de ellos, oiga, el necio corazón de ellos, cuando un corazón no está convertido a Dios, es peligroso, hermano. Dice la palabra, y el necio corazón de ellos, fue entenebrecido, oscurecido, hermanos. Usted sabe que la abundancia del corazón habla la boca. Lo que el hombre habla y dice viene de un corazón. Bien sea bueno o sea malo. Yo le digo a Dios en mis oraciones. Yo le digo, Señor, dame un corazón bueno. ¿Cuánto le pedimos a Dios, hermano? Dame un corazón bueno que yo entienda las cosas como tienen que ser. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? ¿Cuál es la posición de mi esposa en el Evangelio? ¿Cuál es la mía? ¿Cuánto creen, hermano? ¿Tenemos responsabilidad o no tenemos, hermano? Amén. Y cada uno cumplimos con nuestras responsabilidades. Hasta donde Dios me dio, hasta ahí yo cumplo con la palabra.
Y todo, tiene que Dios nos ha puesto una responsabilidad. Desde un hallador ya es responsable delante del Señor. Un diácono no es responsable, hermano. Tiene que funcionar como un diácono de la iglesia. Tiene que saber en qué se va a desempeñar un diácono. Un anciano, ¿para qué lo puso Dios en la iglesia? Un pastor, ¿para qué está en la iglesia, hermano? Para cumplir con una misión. Con una misión muy especial. De encaminar almas, ¿para dónde? Para el reino de los. Pero primero tengo que entrar yo por ese orden para poder encaminar a otro. Mire, Dios me avisó a mí, Dios me habló hace mucho tiempo. Les voy a decir, yo venía hablando hoy, bueno, venía mi esposa, venía también a ayudar, ¿verdad? Y me gusta hablar de Dios con los hermanos. Y Dios a mí me ha hablado muchas revelaciones que si yo las cuento, no me alcanza la noche. Una de las manifestaciones que Dios me dio fue, y me dijo el Señor, yo te voy a enseñar cómo deben caminar los hermanos del Evangelio. Eso me lo dijo. Lo que vi yo fue un camino que al final se lo que era como una hebra de hilo. ¿Sabes qué es una hebra de hilo? Se ve pero diminuto, ¿verdad? Así vio el camino que se hacía como una hebra de hilo. Me dice, y los hermanos van a empezar a caminar como cuando el niño comienza a caminar, ¿verdad? ¿Verdad? Que el niño ya comienza a ir, ¿verdad? Pero hay que darle la manita para que se vaya, y se empareja y sale caminando, como ya coge equilibrio, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, así son los hermanos nuevos en el Evangelio. Hay que ayudarlos a caminar. ¿Y quién nos va a ayudar? Los hermanos que ya están encaminados, ya están acostumbrados a eso. Entonces estamos llamados para eso, para ayudar a caminar, no para que se devuelvan del Evangelio. ¿No es cierto, hermano? No para que se aparten por culpa tuya ni mía, sino para que aprendan a caminar, para que se afirmen en el Evangelio, para que sean buenos caminantes, buenos predicadores. Y conforme el predicador se va a levantar vasos también que prediquen, ¿verdad? Porque lo que el hombre siembra eso, si sembró la verdad en esas almas, va a levantar hombres de verdad también. Ese es el Evangelio, hermano. Eso es lo que sabemos nosotros. Y mire que había como un cable, no sé, algo era delgado, no era, además, esto es muy ancho, era delgadito, y por ahí era el camino. Del trabajo mío era cogerlos de la mano, yo veía como niños pequeños, yo veía niños, les daba la mano y se iban, así como debilito, ¿verdad? Como cuando el pajarito comienza a volar, que se va hasta que ya sale volando, se empareja. Y caminaban y se iban y ya se desprendían más. Ya se iban y agarraba el otro y se iba. Ese es el camino, camine para allá. Ese es nuestro trabajo, enseñar a caminar en el Evangelio. ¿Verdad que bonito, hermano? Enseñar cómo se camina el Evangelio. Enseñar cómo es el fundamento de la doctrina. Enseñar cómo se vive el Evangelio. Enseñar cuál es la función de uno y del otro. No meterme en funciones que a mí no tengo que meterme en ellas. Porque a mí Dios no me ha puesto a eso. ¿Cuánto creen, hermano? El obispo sabe cuál es su función, ¿no? La cooperadora sabe, ella sabe cuál es su función de ella, ¿no? ¿Verdad? Y la función de ella no es la función suya, ¿verdad que no? Un ejemplo. Él tiene su función como esposa, ¿verdad? Pero la función es responsable de usted, hermano. Usted es responsable de lo que le he dado. Ella es una compañera que lo va a ayudar. Mire, ella tuvo una visión bonita. Ella se contó ahora que mi esposa iba conmigo y que ella era una ayuda para yo apuntalarme, ¿verdad? Y no es cierto, hermano. Y eso mostró Dios. Un puente que yo no podía decir que yo ocupaba quién me ayudara a pasar en ese puente de gente, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy muy precavido en esto. Yo les digo a ustedes, hermanos, yo me cuido mucho en el Evangelio. Conozco la doctrina, hace algunos años, yo me cuido. Uno como pastor, como encargado de la obra, por ejemplo, hay mucho trabajo, hermano. Yo digo a veces no, ni almuerzo con gusto, estoy almorzando, llamo a uno, llamo al otro, yo les dejo comer, a veces no, que no estoy comiendo, yo lo atiendo. A veces voy a comer, ya no como porque está la comida fría. Pero yo atiendo a los hermanos. A veces son hermanas. En el caso mío, llega una hermana a hablar conmigo. A esa hermana un poquito sencillita, le cuento unas cosas un poco íntimas que no me gustan. Entonces yo llamo a mi esposa acá, vamos conmigo, vamos a hablar con esa hermana allá. Yo no voy solo, hermano. Yo me escudo, ¿verdad? Así es mi compañera, vamos conmigo. Mañana, si no le da miedo caer de la gracia, mucho menos le da miedo decir que yo les falté el respeto por allá. El diablo es diablo, hermano. Mi esposa es una compañía que me va a ayudar mucho. Muchas veces, hermanos, que tienen vergüenza a uno. Miren, estos días yo andaba aquí por Colombia. Se me remó un hermanito que me hizo un hermanito muy amable, muy especial. Tiene como 17 años. Usted me dijo quién era, ¿no? Usted lo vio, ¿no? Me dice, hermano, hace rato yo lo estaba viendo, usted ahí está parado. Y yo quiero salvarlo, me da pena salvarlo, hermano. Pero ¿por qué soy igual a usted, hermano? Yo soy igual a usted, estamos luchando los dos. Sí, hermano, pero yo tengo algo que me da mucha pena, hermano, a usted. Bueno, así pasa a veces. Hay hermanas que dicen, hermano, yo quisiera, pero vaya,
Entonces le dice a la esposa, yo no quiero hablar con el ministro porque tengo vergüenza. Entonces, vaya, usted hable con ella, usted vaya a hablar con ella, ¿verdad? Y usted me cuenta lo que ella le cuenta. Es claro, porque tiene que haber mucha intimidad, tiene que haber mucha, como le dijera, mucho cuidado, hermano, de que ella oye, tiene que ser muy, muy cuidadosa en esto, ¿verdad? Pues ya estamos en un centro de información, ¿cuánto cree, hermano? Muy delicado, muy delicado. Entonces yo me apoyo en la esposa. No es un apoyo en la esposa, no es un bordón, hermano, ¿verdad? Que nos ayuda a trabajar. Así que no, por eso el hombre solo no puede. Y Dios todo lo prepara bonito. ¿Cuánto creen, hermano? Para que el trabajo vaya caminando en orden, en el fundamento que Dios quiere, ¿verdad? Por eso, una de las bases, y yo hablaba hoy, una de las bases de nuestra salvación es mantener una buena relación en el matrimonio, ¿sí o no? Una buena relación, hermano. Si tú tienes una buena relación con tu esposa, ya no te va a poner otra que te la pongas. Dicen, no, yo tengo a mi esposa que la quiero, la amo y la respeto, yo no te veré tiempo en otra cosa. Yo sé cómo es el evangelio. No es así, pero si a la esposa le importa más, Dios, mira, aquella no me quiere, ve lo que me salió por acá. Ella le pueden atrás, o puede ser a la inversa, claro, puede ser, si puede ser para ella, si la expresión le pone algo por allá, o el esposo la expresión le pone el diablo otra cosa por allá. Entonces, hermanos, si queremos que haya, hermanos, que el matrimonio camine bien en el fundamento, hermano, tiene que haber amor. ¿Cuánto, hermano? El matrimonio camine con entendimiento. Si viene una guerra en la casa, el matrimonio no va a servir, hermano. Satanás se mete, Satanás está buscando la oportunidad para destruir el matrimonio de hoy en día. Y sacarlo del evangelio y la familia va a quedar a la deriva también. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. Ahí mismo. Amén. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Paz. Oiga, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. Falto de entendimiento, hermanos. ¿Cuánto queremos ser sabios, hermanos? Pidamos la sabiduría a Dios. Oremos a Dios que nos dé sabiduría, hermano. Que nos dé entendimiento. Eso es lindo. Tener sabiduría. Hay que ayunar y orar para tener sabiduría de Dios, para acoplarnos, someternos bien al Evangelio, predicar una palabra con fundamento, con doctrina, como manda Dios, hermano. Veremos que la iglesia va a florecer. ¿Cuánto creemos? Y la iglesia va a crecer en todo sentido, hermano. Porque eso quiere Dios. Ahora dice la Biblia, dice, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. Que esa enfatidad no está en nosotros, hermano, sino procuremos la sabiduría de Dios. Dice la palabra del Señor. Versículo que sigue. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer para avanzar un poquito 31. Paz. Amén. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Dios nos guarda, hermano. Porque a veces no solamente hacer, sino consentir con el pecado de alguien, ¿verdad? Consentir con el pecado, la Biblia dice con pecados ajenos. Eso es muy peligroso, hermano. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, necios, desleales. Dice la palabra del Señor, sin afecto, natural, implacable, sin misericordia, dice la palabra de Dios. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y esa muerte no es la muerte que quiere el cementerio, sino la muerte espiritual, hermano. Porque la Biblia habla de muerte física, que tenemos que irnos de acá. ¿Cuántos somos conscientes que tenemos que irnos de acá a esta tierra? Amén. Tenemos que irnos, somos conscientes, hermano. Pero está hablando de una muerte espiritual donde no hay esperanza de vida, hermanos. Donde no hay esperanza de salvación. Entonces ya me decía a mí un hermano, y es cierto, mis hermanos, pero qué feo estar uno en la gloria, por ejemplo, con Jesús, ya salvo, ¿verdad? Y saber que tenemos un pariente, un sufrimiento por allá, un castigo eterno. Me dice, yo no tendría reposo, no habría gloria. Pero ¿qué es gloria? Gloria es felicidad, gloria es gozo, gloria es alegría. Entonces, cuando estemos con Cristo, ya no tenemos la mente de esta tierra. ¿Cuánto quieren, hermano? Ya no hay conocimiento de aquí. Todo esto se va a borrar. Todo esto se va a acabar, hermanos. Y estaremos con el Señor para siempre. Viviremos como ya un lugar especial donde Dios nos va a tener a nosotros. Ya no hay mente de lo que se hizo en esta tierra. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra del Señor.
No solo los que las hacen, más aún los que consienten a los que las hacen. Es un peligro también. Ni hacer lo malo, hermano, ni consentir con los pecados que otros hacen. No, hermano, usted no consienta con eso. Aunque sea tu propia familia, hermano, no consienta con ese pecado, hermano. Porque en el cielo no hay parentesco. ¿Cuánto creen, hermano? Los parentescos existen aquí. Hay que no crea que porque es mamá, aunque haga lo malo, no. Si mamá hizo el pecado, mamá tiene que dar cuenta. Si papá hizo el pecado, tiene que dar cuenta a Dios. Todos somos responsables de nuestra salvación. ¿Cuánto creen, hermano? Y enseñar a cada hermano que cada quien es responsable de lo que ha recibido. Si pecó, yo no tengo la culpa de eso. Yo le digo a mi familia, hermanos, claramente le digo, vea, yo soy su pariente, si en algo puedo ayudar, mientras estemos luchando en el Evangelio. ¿Cuánto creen, hermano? El día que ustedes se portan mal, sepa la que no tienen más abuelo ni tienen más. Hasta aquí llegó el parentesco. ¿Oíste, hermano? Porque el pecado no es de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Hay que ser firme en este camino. Eso hace que la persona tenga temor y diga, si yo peco, no hay quien me vuelva a poner las manos o me dé lo que yo necesito. Entonces, hermano, vamos a ser fieles en el Evangelio. ¿Cuánto queremos ser fieles, hermano? En el camino del Señor. Si guardamos esta palabra, vamos a ser salvos. Si no la guardamos, en realidad vamos a ser inútil al haber estado muchos años en el camino, pero no nos esforzamos por alcanzar la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer allá en 2 de Timoteo. Dice la palabra del Señor. Veamos lo que dice la Biblia. Dice la palabra así. Busquen 2 de Timoteo. Dice cuando lo tienen. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra así, hermano. Dice así. Dice que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre, hermano. Oiga, hermano. La palabra se predica con mansedumbre. ¿Cuánto creen, hermano? Amén. Nunca regañando, nunca gritando. La palabra es con mansedumbre, con temor a Dios. Porque estamos delante de un pueblo que ha sido comprado con la sangre de Jesús, ha sido salvado con la sangre de Jesús. Es decir, yo por usted no he hecho nada acá. He hablado un poquito, he predicado la doctrina, pero el trabajo lo hizo el Señor. ¿Ves, hermano? El trabajo lo hizo Él. Ahora sigue diciendo, oiga, hermano, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá les dé Dios que se arrepientan para conocer la verdad. Oiga, hermano, si quizá les dé Dios que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cuánto creen que hay que sufrir, hermano? No solo creer, también hay que sufrir por el Evangelio, cosa que muchas veces no queremos sufrir. Estamos contentos cuando nos va bien. Ah, sí, hermano, qué bonito. Y hermanito, acá, qué alegría. Pero cuando tengo una luchita, ya ando poniendo la cara amarga. ¿Será ese el Evangelio, hermano? Hay que poner buena cara. Al mal tiempo, buena. Buena cara, ¿sí, hermano? ¿Cómo está? Mira, el ministro Mora, yo lo conocí ya en una silla, ya no me tenía solo, man. Tenía que pensarlo con unas almohadas, ya estaba una enfermedad muy terrible. Entonces, hermano, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, gozoso. Y ya en ese estado, hermano, que era un estado crítico, hermano, físicamente. ¿Cómo estamos, hermano ministro? Por la gracia de Dios, muy contento con Dios, muy bendecido. Él hablaba de qué, de la salvación, ¿no? ¿Quién no está bendecido con la salvación, hermano? Este cuerpo se acaba, esto se termina, hermanos. Pero la vida eterna es para siempre. ¿Cuánto creen, hermano? Y hay que sufrir aquí para llegar allá al reino de los cielos. Mira, ahora que yo me enfermé, hermano, porque yo estuve un tiempo enfermo. Yo me sentía un poco mal del estómago y yo sé que era gastritis. La gastritis ataca aquí en la boca del estómago. Y claro que todo me hacía daño y yo comandaba una cosa y me hacía daño, me comía. Ya no tomaba café porque me era un ardor horrible, hermano, y tenía una úlcera y estaba abierta. Y eran 3 úlceras, pero unas pequeñitas. Y me llevaron al hospital, fui al hospital y ya me hicieron la gastroscopía y me dijeron, tiene una úlcera abierta, le está sangrando bastante. Yo me sentía mal, muy mal, hermano. Entonces, ahí mismo las cauterizaron y gracias a Dios, hermano, Dios me sanó, o se sellaron las úlceras. Pero ¿qué dijo Dios? Te tiene que sufrir para aprender a sufrir, para que luego predique que es sufrir por el Evangelio.
Tenemos que pasar por ahí para tener testimonio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si hay que sufrir, sufrimos. Y pues, si Dios me sanó, poder tener palabra para decir, Cristo me sanó y lo puede salvar a usted también. Y lo puede sanar también. Entonces, hay que sufrir, hermano. Hay que pasar por aros difíciles. Eso no quiere decir que Dios te haya olvidado de usted. Sino que hay que sufrir para después gozar con Cristo. Porque al siervo del Señor, dice la palabra, no es concedido por Cristo. No solamente que creamos, sino que también padezcamos por el creer. Claro, hermano, que no quiere. Todos creemos. Vamos a ver si queremos sufrir por el Señor. Vamos a ver si queremos humillarnos delante del Señor. Yo creo, pero yo no me humillo a nadie. Yo soy hombre, a nadie me humillo, ¿no? Por más hombre que seamos, tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que sufrir por Él y darle la honra a Dios cuando estamos enfermos. ¿Verdad, hermano? Gracias por esta enfermedad. ¿Verdad, hermano? Aquí estoy luchando en el Evangelio. Y dice la palabra del Señor, y se zafen del lazo del diablo en el cual están cautivos a la voluntad de Él. Lazo que tira Satanás para enlazar al cristiano, para engañarlo, para detenerlo y no avance en el camino del Señor. Porque el pecado lo atrasa a uno, hermano. Uno tiene capacidad para orar. Quiero ayunar, no puedo ayunar. Es una traba horrible. Pero cuando usted se libere de todo eso, hermano, oramos con gozo. ¿Cuánto creen, hermano? Oramos con alegría. Si yo hoy me echo un pleito con mi esposa, hermanos, un altercado bien feo ahí, ¿cómo puedo venir a orar con aquella confianza? A pedirle a Dios con la frente, Señor, aquí estoy como un angelito, después de un pleito. Pero si yo vivimos en paz, ¿cuánto es que oramos en paz? ¿Nosotros cómo abrazamos? Oramos. ¿Cómo oramos? Así, hermano. Arrodillados así, hermano. Le pongo la mano ahí y oramos juntos, hermano. Señor, bendice a mi esposa, guárdala. Ella ora lo mismo, que me guarde a mí. ¿Cuánto quiere decir el Evangelio, hermano? Orar en conjunto, en armonía, porque el matrimonio tiene mucha fuerza. ¿Cuánto creen, hermano? Porque es un pacto que se hizo delante de Dios. Y si dos se pusieron de acuerdo aquí en la tierra, ¿qué pasa, hermano pastor Esteban? Si dos se pusieron de acuerdo, lo que pedimos lo alcanzamos, ¿sí o no? Yo que sé, ¿quién más amistad con una esposa? Nos ponemos de acuerdo, oramos juntos, y no es peleando, sino orando, ¿verdad que sí, hermano? No es peleando, no es discutiendo, vamos a orar, hermano, para que nos ayude a vencer la lucha. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Aquí no es de discutir, hermano. Aquí te das rodillitas y pedirle a Dios. Verá que la gloria de Dios va a alumbrar tu camino, va a alumbrar tu casa, para que siempre esté iluminada, para que siempre haya esa paz en el hogar. Dice la palabra, leamos los versículos. Amén. Leamos el 23 en adelante. 23. ¿Y a dónde? Paz. 23. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que se engendran con Amén, amén, hermano, amén. Vean, amén, hermano. Dice la palabra del Señor. Empero las cuestiones, oiga, las cuestiones necias y sin sabiduría, desechémoslas. ¿Qué es lo que engendran? Caer en contienda, en necedades, hermano, estar contendiendo lo mismo, estar peleando, estar ofendiendo, estar hiriendo al otro, estar gritando, eso no sirve, hermanos. Oigamos la palabra. Pero las cuestiones necias y sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Eso provoca el pleito. Y no es de pelear, es de orar. ¿Cuánto creen, hermano? Es de armonía, de unión, para que podamos salvarnos todos. Para que haya paz en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. Que haya esa paz. ¿Cuánto sentimos la paz de Dios, hermano? Amén. Claro, como decimos, hay cosas que usted no las ve bien. Yo no las veo bien, porque no se ve bien, claro. Pero usted no va a hacer nada con un pleito. Vamos a orar que Dios arregle eso. Va a poner las manos del Señor y Dios se va a manifestar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios se va a manifestar. Porque eso dice la palabra del Señor. Dios hará la obra. Mire, ¿qué dice aquí en el libro de los Salmos? Vamos a leer un versículo muy lindo de los Salmos. Gracias sean al Señor. Para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Leamos el Salmos. ¿Ya lo tienen? Ya le voy a decir el versículo. Vamos a leer, perdón, hermano, perdón. En el libro de Jeremías primeramente. Jeremías, sí. Libro de Jeremías. Ahora leeremos los Salmos. Dice la palabra así. Yo les voy a dar el versículo a ustedes. Vean cómo actuó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel actuó neciamente. Y no le fue bien o no le iba bien con Dios. Dice la palabra así del Señor. Dice la palabra así. Jeremías capítulo 5. Paz.
Amén. 21. Léate. ¿Cuál va a leer? 21. Ajá, 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Oiga, hermano, eso lo dijo el profeta al pueblo de Israel. Y le dijo, oí esto, ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Oiga, hermano, y sin corazón. Por eso yo le dije hace un rato a ustedes, hermanos, oremos a Dios todos y digámosle, Señor, transforma mi corazón. ¿Cuánto oramos, hermano? Señor, limpia mi corazón. Tenemos que pedir limpieza de corazón. Cuando un corazón está limpio, no existe ninguna clase de maldad ahí. Cuando usted habla, hermano, usted va a hablar de parte de Dios. Cuando usted habla para edificación del pueblo, para ayudar a un pueblo. Cuando el corazón no está limpio, lo que está en el corazón, eso va a salir por ahí. Si yo tengo ira, vengo a descargarla aquí con ustedes, hermano. ¿No es cierto, hermano? Y ustedes la van a pagar, y ustedes no tienen la culpa. Mira, una vez un predicador se paró. Eso fue en Costa Rica, no tengan miedo. Y la policía lo acusó. ¿Y sabe qué dijo? Si así estoy yo, ¿cómo estarán ustedes, hermano? Y ese yo tal vez andaba mejor el pueblo que él mismo, ¿verdad, hermano? Andaba mejor el pueblo que él mismo. Y así dijo, si estoy mal yo, que ahora cómo andar este pobre pueblo. Mejor ni lo paso porque están ya ni tienen a Dios en el corazón. Y puede estar equivocado, hermano. Hay hermanos muy temerosos. ¿Qué es, hermano? Hay hermanos muy fieles a Dios, ¿sí o no, hermano? Hermanos muy esforzados. Yo conozco hermanos de mucha oración y de mucho ayuno. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra así. Oí esto, ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no. Dice el oído, recuerda cómo dice el oído de. Es decir, que entra como el que ya no oye, como el que no oye, porque la voz pues se le pasa directo, ¿no? Ya se rompieron los tímpanos, entonces ya no va, la voz le pasa y ya no retiene nada. Es decir, no retiene, hermano. Dice el oído de tubo, que oye aquí le pasó y no retuvo nada. Entonces, sin corazón, un pueblo necio y sin corazón, hermano. ¿Tiene oído y no ve? Oye, ¿tiene oído y no ve? Sin conocimiento, sin entendimiento de las cosas de Dios. Un pueblo necio, cometieron errores garrafales, horribles, hermanos, que a Dios no le agradó. Y dice la palabra, el versículo que sigue 22, dice la palabra del Señor. Jeremías. Paz. Amén. A mí no temeréis, dice Jehová. No os amedrantaréis a mi presencia, que al mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Oye, hermanos, a mí no me temeréis, dice Jehová Dios. A mí no me temeréis, dice Jehová Dios. No os amedrentaréis a mi presencia, que al mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Es decir, que Dios le puso orden a la mar. ¿Cuánto creen? Amén. Y la mar no pasa de ahí mientras Dios no se lo permite, ¿verdad? Entonces, si Dios hace eso con el mar, con los vientos, lo sostiene, no podrá hacer mucho más conmigo. ¿Cuánto creen, hermano? De ayudarme a someterme al Evangelio, a caminar como quiere Dios. Hermano, no pongamos leyes nosotros mismos, vamos a hacer lo que dice Dios. Entonces, vamos a caminar bien. Vamos a luchar bonito. Vamos a alcanzar la salvación. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a estar con Cristo allá en el reino de los cielos. ¿Cuánto queremos estar con Él, hermano? Amén. Eso es precioso. Y el tiempo no está largo, hermano. El tiempo está llegando, créalo, hermano. No sabemos si 7, 8 años más o 10 años, pero no está muy lejos. De acuerdo a la Escritura, no está lejos el Señor. Porque dice la Biblia, y bien dice la palabra así, veamos lo que dice la palabra del Señor. Hay mucho que meditar en la palabra preciosa del Señor, pero dice el Señor así. Dice así, ya les voy a leer un versículo, para que ustedes también lo lean ahí en su Biblia, porque es bonito que todos leamos la Biblia. Dice la palabra así, la palabra de Dios. Malas cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y son vanas. Oiga, son cosas vanas, hermanos, que de nada sirven, hermanos. Por eso el portarse mal no sirve para nadie, ni para usted que se portó mal, ni para mí, ni para aquel que está oyendo. Los malos testimonios no edifican en la iglesia.
Lo que ayuda son los buenos testimonios. ¿Cuánto creen, hermano? Es que eso es así muy precioso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que dice, más las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y son vanas, hermano. Cosas que no salen de un corazón bueno. Por eso, repito una vez más, oremos a Dios, Señor, dame un corazón bueno, un corazón recto, un corazón entendido, sabio, eso es precioso. Conforme al corazón del hombre, así va a caminar también. ¿Cuánto lo creen, hermano? Así es, hermano. Cuando usted ya, Dios, usted alcanzó eso, usted va a hablar para edificar, para ayudar, para consolar, para animar, nunca hablar para desanimar a nadie. Un corazón torcido, ¿qué llega a hacer a una casa? A meterle con dolor. ¿Supiste aquello? ¿Supo la fulana aquel? ¿Y supo cómo anda aquel? Y va a encontrar gente que le va a hacer caso. Es el trabajo del enemigo. Nosotros no estamos llamados para eso. Pero uno como predicador, hermano, tiene que cuidarse mucho. Les voy a contar algo. Nosotros como pastores, le voy a decir algo yo por experiencia ya en el Evangelio. Cuando usted llega a una obra y alguien le aparece y le sale ahí, ay, hermano, pues mira que buena, no anda mal. Ese que le está diciendo que anda mal, ese que le gusta eso. El que anda bien no sale con eso. ¿Va que no, hermano? El que anda bien no le pone mente a eso, ni le pone mente a la lucha. No le pone mente a eso. El que anda mal se anda viendo la debilidad de aquel, pero no se ve lo que tiene. Un día yo llegué a una obra, hermanos, hace mucho, iba como contravidente, yo era pastor con eso. Y me dice, hermano, quiero contarle algo. Fuera de tal, anda mal. Fuera de tal, hace esto y esto y esto. Así, déjenme que hay de eso, hermano. No hablemos nada, yo me encargaré ahora de lo que diga el Espíritu Santo. Hermanos, cuando en la noche vino la profecía, ese que me llevó a quejar del otro, ¿sabe qué le mostró Dios? Nunca se me olvida. Que estaba recostado a un tronco seco ya por arrancarse. Que si el poste se arrinconaba, el poste se iba junto con el daba vuelta y caía junto con el tronco seco. Recostado a un tronco seco, podrido. Y aquel que lo acusaron, que Dios le daba un puño de semilla para sembrar. ¿Y qué semilla? La palabra del Señor. Más bien Dios lo puso a trabajar en el Evangelio. Es decir, que andaba mal era aquel que estaba dando quejas, hermano. Por eso nunca se debe llevar por lo que diga la gente. Hagamos lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hacemos lo que es el Espíritu Santo, nunca se deje llevar de lo que le diga alguien. Dejémoslo guiar de la voz del Espíritu Santo. Perdón, y vamos, ya después un poquito más de garganta. Y si hacemos eso, vamos a salir bien. Dios les bendiga a todos en esta noche. Que la paz de Dios sea en cada corazón. Vamos a quedar de pie. Vamos a orar, a pedir a Dios que nos ayude de la victoria para que seamos vencedores en el camino del Señor.